¿Qué tal, amigos? Espero que todos ustedes, ay Dios, un segundo, cerrar el volumen. Que todos ustedes se encuentren muy bien, de lo mejor. Y este video lo voy a dedicar a, pues, todo el escandalete que hay desde anoche y hoy por la madrugada y la mañana de día de hoy, que inició con, pues, una rebelión por parte de Yevgeny Prigozhin, el jefe del grupo eh, mercenarios, pudiéramos decir. Wagner, ¿verdad? Que se reveló y que declaró que iba a marchar sobre Moscú. Luego entonces, pues no hay ahorita una serie de títulos y noticias sensacionales que si ya va por Putin y que lo va a colgar y esto y lo otro. Y ahí, métase usted a los medios informativos, los, eh, los tradicionales y también en las redes sociales. Hay bastante, hay mucho material en las redes sociales, donde usted puede ver noticias, algunas de a tiro muy tendenciosas, o sea, muchas noticias que caen ya, pues, de plano en situaciones que no se habían visto. De modo pues que voy a tratar de hacer un análisis de dialéctico, ¿verdad? Ni para un lado ni para el otro, de cómo está la situación. Lo voy a poner en el contexto, ¿verdad? En dónde están las fuerzas de ese señor, las fuerzas Wagner, que son las que apoyan. Bueno, eso de que apoyan, pongámoslo entrecomillado, porque la declaración de Yevgeny Prigozhin fue a título personal, pero falta ver que todas las fuerzas Wagner lo respalden. Y sin más, déjenme ponerlos un poquito en contexto. Les voy a compartir la fotografía de este señor Prigozhin para que ustedes lo vayan conociendo. El señor Prigozhin o Prigozhin, más conocido como por su apodo de cocinero de Putin, porque su especialidad más que las armas, eh, pues yo diría que es la cocina, muy buen cocinero. Lo verán ustedes ahí al lado de dos combatientes de Wagner, ¿verdad? Y lo verán al señor con pantalón color caqui o gris y digamos que una chamarrita, una campera, como le dicen por allá por argentino, chamarrito, o un rompevientos, como le diríamos por acá, ¿verdad? Que no son precisamente uniformes ni del ejército ruso ni de las fuerzas mercenarias de Wagner. Luego entonces, señor, pues nada más se puso aquí el chaleco táctico con sus cargadores, un casco y se puso a subir un video en donde le declara que por falta de apoyo por parte del ejército ruso, eh, pues sí, como quien dice, deserta, se sale. Y pues lógicamente eso pone en riesgo pues, la operación militar, dado que pues precisamente las fuerzas Wagner, eh, son las que prácticamente tomaron la ciudad de Bakhmut, uno de los bastiones más difíciles de conquistar. Pero como hay un montón, pero un montón, literalmente hablando,
de medios informativos, desde CNN, New York Times, Washington Post, ABC, BBC de Londres, los que usted quiera y otros más. Pues propalando un montón de noticias sensacionalistas que pues algunas dicen que ya se atrincheró en dos ciudades, ¿verdad? Rostov del Don y otra ciudad más, sin embargo, ahorita los voy a poner ya en un texto. Por lo pronto, este señor ya fue declarado fuera de la ley y su grupo paramilitar igual. Y ya saca un video pues precisamente el comandante de todas las fuerzas que están ahí en el Donbass, que es el señor Surovikin, Sergei Surovikin. Note el nombre, que no se le olvide. Bueno, él manda un video, lo publica dirigido a las fuerzas comandadas por este hombre, ¿verdad? En el cual les dice que pues el Estado ruso no está en contra de ellos, que el que deponga las armas o se pase para este lado, bienvenido. Pero del dicho al hecho, pues hay mucho trecho, ¿verdad? Hay que ver cuántas gentes son fieles a este señor y cuántas no lo son. Por lo pronto les voy a poner un mapita de dónde se encuentran, de una ciudad que ya la tomaron estas gentes, que es precisamente Rostov del Don, ¿verdad? Como verán ustedes, este mapa que les compartí el día de ayer, tiene el área de conflicto, ¿verdad? Desde Donetsk y Lugansk, Kiev, hasta Gerson, ¿verdad? En la salida del Mar Negro. Y el señor Sergei, perdón, Yevgeny Prigozhin se encuentra en esta ciudad que está por aquí, está muy cerca de Mariupol, que está cerca, pero al mismo tiempo está lejos digamos que las fuerzas Wagner, que son las y el ejército, por supuesto, están aquí, ¿verdad? En el frente de Donetsk, perdón, de Bakhmut, o Artyomov, como dirían los rusos. Y el señor está aquí, en Rostov del Don, ¿verdad? Un lugar muy estratégico, muy cerca de Tiraspol y de Mariupol, ¿verdad? En la esquinita del mar de Azov, en la desembocadura del río Don, precisamente. Por eso se llama Rostov-on-Don o Rostov del Don, ¿verdad? Pero que estaba bastante lejos de Moscú, ¿verdad? Porque el señor amenazó y dijo que iba a ir sobre Moscú. Y vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Por aquí está Moscú para que usted se pueda dar una idea más o menos de, de dónde estamos hablando. Ay, Dios. No se me da. Aquí está Moscú. Y Rostov del Don, pues está a 700 kilómetros. Luego entonces, para que el señor marche desde Rostov del Don, que es así, que es aquí, ¿verdad? Hasta Moscú, pues tiene que pasar por áreas muy, muy, muy importantes y falta que lo deje el ejército ruso. De modo que, como les digo, del dicho al hecho, pues hay poco trecho, ¿verdad? O hay mucho trecho. Así pues las cosas, el señor se
revela, dice que va a marchar sobre Moscú. Ya hoy por la mañana el presidente Vladimir Putin, pues déjenme quitar esta foto, al rato se las comparto de vuelta. Como les decía, ya el señor dijo que iba a marchar sobre Moscú, y hoy por la mañana, a las 10 de la mañana, hora de México, eh, el día 24, ¿verdad? Del día de hoy, o sea, de las 10 de la mañana del día de hoy, da una conferencia eh, el presidente Vladimir Putin, en donde eh, ya declara fuera de la ley al grupo Wagner y al señor Prigozhin, ¿verdad? Que por cierto le dicen el cocinero porque él era el que le cocinaba a Putin, ¿verdad? Pero es uno de los oligarcas y de los hombres más ricos de, de Rusia. De modo pues que no es cualquier personaje. El mismo grupo de mercenarios ha peleado en Siria, ha peleado en Chad, ha peleado en varias partes del mundo. Es decir, tiene un negocio de mercenarios al servicio del que mejor les pague, ¿verdad? Y los líderes del Kremlin, es decir, del gobierno ruso, han actuado con decisión. Miren, primero que nada, déjenme hacerle una observación que ya les había yo platicado desde el año pasado. Ya les había yo hecho la observación. A decir de los medios occidentales y de mucha gente que no está muy bien informada, eh, pues dicen y declaran que todo es Putin y que Putin esto y que Putin lo otro. Pues haciendo alusión a que Vladimir Putin es omnipotente en Rusia. Pero no, figure usted que no. Eh, Desde que Rusia entró en guerra en 2022, en febrero de 2022, ya el gobierno entró, ya no como estaba conformado, sino que se aplicó ya la Stavka, S-T-B-K-A, Stavka, que es un comité que la primera vez que fue creado lo creó Joseph Stalin durante la Segunda Guerra Mundial, y que viene siendo un comité de militares, donde por supuesto su vocero principal, digamos que el que modera todo, es el señor Vladimir Putin. Pero ojo, ahí están metidos todos los militares y la gente más poderosa de Rusia. No es nada más de que el señor Vladimir Putin se mande solo, no. No, 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 no. Por eso le digo yo que los líderes del Kremlin, es decir, de Rusia, pues han actuado con decisión para hacer frente a la amenaza de una insurrección armada, ¿verdad? Por parte de el oligarca ruso y autoproclamado fundador del grupo Wagner, es decir, del contratista militar Yevgeny Prigozhin, alias el cocinero de Putin. Y es que en una serie de videos publicados, pues el día de antier en Rusia, el día de ayer, aquí Prigozhin alegó que las justificaciones del gobierno ruso para la intervención militar en Ucrania se basaban en mentiras. Acusó al ministro de Defensa ruso, bajo el mando de nombre Sergei Shoigu, de tratar de engañar a la sociedad y al presidente, y decirnos cómo hubo una agresión loca
y que planeaban, ¿verdad? Déjenme le saco un poquito de contexto eso, ¿verdad? Y ahí, con la declaración eh, del Ministerio de Defensa, pues está poniendo ya en tela de juicio, pues precisamente al Ministerio de Defensa y al gobierno ruso, cuando dice que la intervención militar está basada en mentiras. Y acusa al ministro de Defensa ruso, eh, precisamente al señor Sergei Shoigu. Ya desde el momento en el que dice que está basado en mentiras la intervención militar a Ucrania, y se está llevando de encuentro pelo y flores, es decir, se está llevando a Putin, a Shoigu, a Surovikin, a todos. De modo pues que ya es una abiertamente una rebelión. Él dice que se trató de una agresión loca y que planeaban atacarnos con todo y la OTAN. Afirmó que las Fuerzas Armadas rusas regulares habían lanzado ataques con misiles contra las fuerzas Wagner, matando a un número enorme de, pues, de sus seguidores. Prigozhin declaró: el Consejo de Comando de la PMC Wagner ha tomado una decisión. Se debe detener el mal liderazgo militar que trae el país. Y prometió marchar sobre Moscú y pedirle cuentas a los responsables. O sea, ahí te vas en el montón, Vladimir Putin. Totalmente una amenaza directa. Por tanto, hoy por la mañana ya salió publicado en el órgano, se me va el nombre, en el órgano informativo TASS, o sea, la agencia rusa oficial. Ojo, usted lo puede corroborar, métase usted a TASS, 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 es el medio informativo del gobierno ruso. Póngale usted el traductor, o sea, usted lo googlea, ¿verdad? Y ahí usted puede checar cómo ya viene un informe oficial en el que ya se le declara fuera de la ley al señor Prigozhin y a su grupo de... Y sale otro, ya es un video que saca el general Sergei Surovikin, el comandante de todas las tropas, eh, pues vestido sin insignias ni nada, en donde invita a los integrantes de Wagner, de las fuerzas Wagner, a pasarse de este lado. Y palabras más, palabras menos, después les dice que no se metan en broncas, porque llevan pues todas las de perder, obviamente, porque pues el total de las fuerzas Wagner no rebasa los 35, 40,000 soldados. Son bastantes, ¿verdad? Pero la mayor parte concentradas en Bakhmut. Pero a esos elementos, así sean muchos, o suenen muchos, 40,000, pues quíteles la artillería que los apoya, quíteles los misiles que los apoyan, quíteles lo más importante, la fuerza aérea. ¿Y qué quedó de Wagner? De Wagner va a quedar una caricatura que puede ser barrida, y si se toma en serio lo que dice el cocinero, es decir, el señor Prigozhin, si se toma en serio que va a marchar hacia Moscú sin aviación, no va a avanzar. Y ya lo primero que le hicieron, ya le hicieron un regalito hoy,
precisamente la Fuerza Aérea. Voló, voló, explotó, bombardeó el almacén de combustibles de la ciudad de Rostov del Don, el más grande. Ahí lo puede usted googlear o buscar en YouTube. Y ahí verá usted, pues, voló. Imagínese usted volar pues, los depósitos de combustible de una ciudad pues importante, medianamente importante. ¿Con qué fin? Ah, bueno, muy fácil, es que puede que tenga blindados, o no puede que tenga, los tiene. Turoviki, perdón, Pergossi, el cocinero. Vamos a ponerle el cocinero para no enredarnos. Vamos a decir, el cocinero tiene bastantes blindados, pero le vuelan el almacén de, pues de combustible, ¡pum! Lo dejan sin combustible. ¿Cómo van a avanzar y hacia dónde van a avanzar esas Fuerzas Armadas, esos blindados que requieren y tragan combustible como un condenado? Porque esos aparatos, aun cuando no estén avanzando para poder mover todos los sistemas de artillería, de cómputo y eso, necesitan mucha energía. Y esa energía se los provee, pues, precisamente el motor. Y sin combustible, ¿cómo se van a mover esas fuerzas? Es imposible. Y si salen a campo abierto, pues la aviación los va a liquidar. Es decir, militarmente, las fuerzas Wagner no tienen futuro. De ahí pues que el Servicio Federal de Seguridad, o sea, el FSB, o sea, lo que antes era la KGB, lo ha llamado una rebelión armada. Ojo, y el cuartel general de Wagner en San Petersburgo ha sido precintado, es decir, ya lo tomó el ejército ruso. El cuartel general, donde tiene sus oficinas, precisamente el señor Prigozhin. Y la Fiscalía General de la Nación dijo que este es un delito que se sanciona con penas, pues no mínimo de 20 años, ¿verdad? Y como les hacía yo referencia hoy por la mañana en un discurso a la Nación a las 10 a.m., hora de Moscú, que bueno, fue transmitido pasado a las 10 de la mañana del día de hoy, del sábado, y el presidente Vladimir Putin condenó enérgicamente los acontecimientos, describiéndoles como un motín armado y llamando a la consolidación de todas las fuerzas. Es decir, ríndanse, muchachos. Putin trazó un paralelo con la insurrección en Petrogrado, o sea, San Petersburgo, en febrero de 1917, que condujo a la revolución bolchevique, ¿verdad? Ahí fue poco más o menos lo mismo, ¿verdad? Pero eso derivó en una guerra civil prolongada, en donde aprovecharon muchos países, se dio una intervención de fuerzas militares occidentales a gran escala, incluidos los Estados Unidos. Ojo, denle una repasadita al libro de historia y ahí está documentado, 1917, Revolución Bolchevique. Eh, y por esa razón Vladimir Putin llama a todos, ¿verdad?, a que haya unidad. Eh, Mientras que todo tipo de aventureros políticos y extranjeros pues que no tengan posibilidades de avanzar, porque las fuerzas extranjeras se beneficiarían de la situación desgarrando al país para dividirlo. Es decir, aquí hay bastante mar de fondo porque
Pues cabe mencionar que el señor cocinero, eh, pues hay indicios de que ha estado en contacto con fuerzas occidentales de inteligencia, ¿verdad? Prometió también se tomaran, es decir, retomando el discurso de Vladimir Putin, prometió, también se tomarán medidas decisivas para estabilizar la situación en Rostov-on-Don o Rostov del Don, a 700 kilómetros al sur de Moscú, donde se encuentra Prigozhin, con los combatientes de Wagner, sí, pero no todos. Su gran mayoría de los combatientes de Wagner están precisamente en Bakhmut. Pero déjenme darles otra noticia, ¿verdad? Pero permítanme terminar con este párrafo, ¿verdad? Donde está con los combatientes de Wagner y sigue siendo difícil el trabajo de las autoridades civiles y militares. En realidad está bloqueado, es decir, está tomada la ciudad. Pero noticias para el señor Prigozhin, eh, columnas de tanques y artillería de las fuerzas chechenas pues van precisamente para Rostov. Si a algo le tienen miedo los Wagner y todos los ejércitos es a las fuerzas chechenas, que es la creme de la creme del ejército ruso. Lo mejor de lo mejor, lo más bravo. Esos soldados barbones que se ven ahí en los videos, esos son los chechenos. Y Putin prometió a aquellos que organizaron y prepararon un motín militar, que tomaron las armas contra sus camaradas, traicionaron a Rusia y serán castigados significativamente. Putin nunca hizo mención del nombre de Prigozhin. Ojo, Putin nada más está hablando de que serán castigados los que tomaron las armas, pero ahorita hay mucha chance de aventar el fusil para un lado y rendirse, pasarse del lado del ejército, porque al lado del cocinero no tienen futuro. Y en este frente ha estado gestándose durante varios meses y se puede atribuir a las tensiones en relación con el trabajo entre las fuerzas Wagner y el Ministerio de Defensa ruso. La antipatía personal de Prigozhin hacia el ministro de Defensa Shoigu y los altos mandos rusos, su ego hinchado y su ambición política, sin duda, sus intereses comerciales, ¿verdad? Porque para el señor la guerra es un negocio. Y para muchos otros diría yo, ¿verdad? Y pues este señor yo creo que se le subió el ego, de modo tal que pues el cocinero, o sea, Prigozhin, cruzó la línea roja que Putin trazó al comienzo de su gobierno en el Kremlin en el verano del 2000. En una reunión histórica en que el Kremlin, con 21 de los hombres más ricos de Rusia, los rapaces oligarcas que son iguales aquí y allá y acuya, todos, esos señores no tienen patria, trabajan para su santo. Y esos oligarcas, como lo habían hecho los rusos, venido a llamarlos burlonamente, ¿verdad? Los rapaces, ¿verdad? Que habían surgido aparentemente de la nada, acumulando fortunas espectaculares, mientras el país a su alrededor se sumía en el caos a través de negocios turbios, corrupción absoluta e incluso asesinatos. Ya habían tomado el control de gran parte de la economía de Rusia
y cada vez más su naciente democracia. Y en una reunión a puerta cerrada, Putin les dijo, cara a cara, quién estaba realmente a cargo en Rusia. Y se lo dijo. Señores, ustedes podrán tener mucho dinero, pero el jefe del gobierno soy yo. Quien manda el ejército, quien manda. Y los hizo, pues ahí en esa reunión los hizo prometer algo, ¿verdad? Putin les ofreció a los oligarcas un trato de dobleces, ¿verdad? A la autoridad del Estado ruso. Manténganse alejados del gobierno de Rusia o de la política interna y podrán quedarse con sus mansiones, superyates, jets privados y corporaciones multimillonarias en los próximos años. Los oligarcas que incumplieron este acuerdo pagaron un alto precio. Entre ellos Mikhail Khodorkovsky, que era dueño de la petrolera más grande de Rusia, con una fortuna de 15.000 millones de euros. Y una vez eh, que ocupó el puesto 16 en la lista de multimillonarios de Forbes. Es el caso más célebre, que albergaba ambiciones políticas y ahora vive en el exilio en la comunidad europea. Es decir, les dijo, señores, a portarse bien, les voy a dar oportunidad de que roben todo lo que quieran, de que conserven sus empresas y que sigan a condición de, pues a condición de que no se metan en política. Y el primero que lo incumplió fue Mikhail Khodorkovsky, y a ese señor pues le quitaron todos sus saberes. Alcanzó a huir, ¿verdad? Y otro oligarca también está ahorita en la cárcel, pero no me viene a la mente ahorita el nombre de ese señor, porque está bastante olvidado, ya tiene más de 15 años ahí pudriéndose en una prisión. No sé si en Moscú le dieron boletos a Siberia. Bueno, como haya sido el caso, pues no ha de ser nada bonito, ¿verdad? Pero Khodorkovsky, que alcanzó a huir a, este, a la Unión Europea, pues ahí está muy tranquilo en Londres, gastándose lo que le robó a pueblo. Pero por otro lado, los leales, los que quedaron atrás y se volvieron asquerosamente ricos y vivían pues, de la grasa de la tierra rusa, como si no fuera asunto de nadie. Digo, sí, un hombre de origen humilde se quedó atrás para amasar una gran riqueza. En cierto modo simbolizan todo lo que ha sido terriblemente mal con la reencarnación postsoviética de Rusia. Sin embargo, la línea divisoria a menudo es borrosa, la que incluso a aquellos que se quedaron atrás y se preocuparon para mantener una parte significativa de su botín en países occidentales, en bóvedas de bancos o como bienes muebles e inmuebles, fuera del alcance de la ley rusa. Es decir, toda esa caterva de oligarcas multimillonarios que se quedaron en Rusia, sí se quedaron en Rusia, pero han seguido amasando sus fortunas, todo lo que pueden sacar lo mandan a Occidente. Pero ojo, señores, a raíz de las sanciones aplicadas desde el 2014 a Rusia, a esos oligarcas no solamente les congelaron sus saberes en Occidente, sino que les quitaron sus yatecitos, sus avioncitos, ¿verdad? Y nada más se han salvado pues, los que huyeron. Uno de ellos es un yate de un oligarca ruso. Y lo tenemos en Baja California. Pero no puede salir para ninguna parte porque es
está boletinado. Y así pues, pues todos esos saberes se los quitaron, ¿verdad? Desde las sanciones que aplicó Occidente. De modo que nada más le queda pues, lo que tiene en Rusia. Lo que significa que los oligarcas también son y muy vulnerables al chantaje occidental. Y como era de esperar, las capitales occidentales imaginan que los oligarcas podrían echar una mano para socavar el régimen del Kremlin desde dentro, o crear una implosión social para desestabilizar a Rusia y desbaratar sus esfuerzos bélicos en Ucrania. Ojo, esto se está dando en el contexto de la ofensiva militar o contraofensiva que se está dando precisamente en la región del Donbass y en todo el área del frente ucraniano. Que, ojo, ahí hay que recalcar qué va a pasar de las fuerzas Wagner que están en el frente de batalla. ¿Se van a rendir al ejército ruso o le van a entregar las armas al ejército ucraniano o qué va a pasar con ellos? Porque por enfrente tienen a las fuerzas ucranianas que le están disparando y no vaya usted a creer que les están aventando chocolates, ¿no? Son cañonazos. Pero atrás de ellos, a sus espaldas, pues tienen a las fuerzas rusas. Así que las horas que siguen, lo que viene es van a estar muy interesantes. Este fin de semana, este sábado y este domingo van a estar muy interesantes. Prigozhin también fue una especie de pionero, ya que entró en la profesión enormemente lucrativa de administrar una empresa casi estatal de mercenarios, y porque estaba muy hermanada con el gobierno ruso, que inclusive les digo, estuvo combatiendo en Siria. Pero que están entrenados y equipados para actuar como contratistas militares en puntos críticos en el extranjero, en países donde Rusia tiene intereses vitales, comerciales, políticos, o ya le digo, militares. Moscú ya no está negociando, ya no es el negocio de la era soviética, que esté promoviendo movimientos de liberación nacionales, pero tampoco puede ser impermeable a los cambios de régimen que los principales oponentes occidentales de Rusia promueven rutinariamente, es decir, golpes de Estado y, pues para no decir yo intervengo como nación, como gobierno, pues mandan grupos paramilitares que eh, llevan su marca de origen y, oye, que son rusos, sí, pero el gobierno puede negar, ¿verdad? Y que sirve, que puede servir a sus intereses geopolíticos en el gran sur global o en las ex repúblicas soviéticas. Por lo tanto, Rusia ha encontrado una ingeniosa tercera vía al crear una ala militar, algo formado desde la notoria Liga, eh, algo parecido a lo que fue la Liga de la Legión Extranjera, o que es, en donde Francia puede intervenir militarmente en X país sin utilizar sus tropas. Manda a la Legión extranjera. Y el grupo Wagner ha demostrado ser extremadamente eficaz en la región de Sahel, en África, y en otras partes de África como proveedor de seguridad para los gobiernos establecidos. Si cualquier gobierno que tiene miedo de que le vayan a dar un golpe de Estado, pues contrata a los Wagners para que se vuelvan sus guardaespaldas y al mismo tiempo
lo protejan de que haya un golpe de Estado. Y las antiguas potencias coloniales ya no tienen un día de campo si quieren ir a meterse para dictar términos a los gobiernos africanos. No, no, ya no es tan fácil de que se vayan y se metan. Y ahorita, pues, varios países, no nada más Rusia, se pueden ir a meter. Baste decir que la domesticación de Prigozhin resultó ser difícil, ¿verdad? Aunque la inteligencia rusa habría sabido que la inteligencia occidental estaba en contacto con él. De hecho, su postura pública cada vez más desafiante se estaba convirtiendo en una serie de distracción para el Kremlin. Una posibilidad es que la inteligencia rusa le haya dado, ¿quién dice? Que le haya dado cuerda, ¿verdad? Cuerda larga para que se ahorque, como quien dice. Igualmente la preferencia del Kremlin habría sido pacificarlo y cooptarlo, sobornarlo. Y el esfuerzo de guerra de Putin incluso lo conocían, ya sabían. En su discurso a la nación, Putin no llegó a alegar ninguna mano extranjera en los acontecimientos actuales y señaló que las ambiciones excesivas y los intereses personales han llevado a la traición. Pero de manera bastante explícita, más de una vez, Putin también destacó que serán las potencias extranjeras enemigas de Rusia las que se beneficiarán en última instancia de la actividad de Prigozhin. Sí, sí, o sea, eso va a ser aprovechado en toda la extensión de la palabra, empezando por los medios informativos que ya sabe usted que eh, también juegan a la guerra. Significativamente el FSB, que es la KGB, ¿verdad? Ha acusado directamente a Prigozhin de traición, lo que solo podría haber sido sobre la base de información de inteligencia y con la aprobación de Putin. El hecho de que el motín de Prigozhin se produzca en medio de la ofensiva ucraniana cuando la guerra se acerca a un punto de inflexión, es decir, donde Ucrania está perdido, se acerca a un punto de inflexión a favor de Rusia, también debe sopesarse cuidadosamente. Sí, sí, porque pues estamos en medio pues están en medio de una ofensiva, ¿verdad? En el análisis final, este macabro intento de motín no prosperará. Los oligarcas son un grupo detestado de la opinión rusa. Cualquier esperanza occidental de organizar una insurrección en Rusia y un cambio de régimen bajo la bandera de un oligarca será una idea o es una idea absurda. Eso por decir lo menos, ¿verdad? Poniéndoselas barato. El desafío inmediato para aislar a Prigozhin y sus socios incondicionales del grueso de los combatientes de Wagner, eh, Putin ha elogiado la contribución de los combatientes de Wagner en la guerra de Ucrania. El carismático comandante en Ucrania, que es superior a Prigozhin, un comandante muy carismático, muy querido, ¿verdad? Que es el general Sergei Surovikin, ha hecho un llamado público. Por cierto, el apodo que tiene el general Sergei Surovikin es el carnicero de Siria. Ya sabrá usted por qué. Hizo un llamado al público, a las tropas de Wagner, para que se sometan a las autoridades antes de que sea demasiado tarde y que regresen a sus cuarteles y aborden sus quejas de forma pacífica, pero a corto plazo. Nada de que me quedo ahí una semana ahí jugando con a ver quién me da más.
Y se necesita un enfoque carismático, sistémico, perdón, para integrar al grupo Wagner, que después de todo demostró su valor en la guerra de desgaste en Bakhmut. Tiene muchos méritos, pero yo no diría que pues, el cocinero es el que se puede eh, colgar esos méritos, ¿no? O sea, las fuerzas Wagner son soldados rusos. Eso de que dicen que son prisioneros condenados a muerte, que los saca Prigozhin y les da un arma. No, 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 no. De eso nada. Son fuerzas especiales altamente entrenadas. De modo pues que no vaya usted a pensar que se van a ir nada más por su interés económico. Ellos son rusos y para alzarse ya del lado de Prigozhin o quedarse del lado de Prigozhin ya significa una alta traición. Y que no le quepa duda a usted de que a cada uno de esos militares que no se quieran rendir, esos van a ser pasados por las armas, o sea, fusilados, porque les van a aplicar las leyes de guerra. Y Prigozhin, o sea, el cocinero, pues ya lo veremos como diría el cieguito. Bueno, ya tenemos aquí, ya se hizo de 40 minutos este video. Y bien amigos, por el momento este video, pues todo con este video y voy a tratar de mantenerlos, si no al minuto, sí a la hora de todos los acontecimientos. Como le digo, este va a ser un fin de semana muy movido, muy movido. Pero no se deje usted espantar, no se crea usted que ya porque se rebelaron los Wagner, es más propaganda que lo que pueden hacer. Porque realmente si usted checa los números, se va a cualquier página de análisis militar, serio, que compare el grupo Wagner con el ejército ruso. Está hablando de una fuerza de 30, 40 mil tropas contra un ejército de 3 millones y medio. Así que mucho futuro yo no le veo al señor Prigozhin. No se lo veo. Y bien amigos, aquí damos por terminado este video. Les encargo mucho que me den un like. Así, manita para arriba. Que si quiere compartir el video, pues adelante, ¿verdad? Y si quiere usted adherirse al canal para que la campanita le avise cuando haya nuevos videos ahorita que van a estar saliendo ahora sí que como tortillitas calientes. Este, pues adelante, ¿verdad? Métase al canal. Si le gustó el video, pues compártalo. Y si no le gustó, se vale criticar también. Aquí todos no callamos nada. Y bien amigos, pues es todo por el presente video. ¿Dónde se apaga esta cosa? Creo que aquí.